Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias Inés por estar aquí con nosotros. Un privilegio increíble poder conversar con Inés acerca de los avances de la física actual. ¿Qué es la resonancia? Nos vamos a sorprender si logramos entender lo que estos científicos piensan y hacen. Así que adelante, Inés. Hola, mucho gusto. Un placer estar aquí. Bueno, voy a ponerla a compartir pantalla. Déjame ver eh, si encuentro la... Ahí abajo. Si está participantes, chat, React. Aquí está ya, share. Perfecto. Ok, ahora solo déjame encontrar dónde está la... Tengo muchas ventanas abiertas. Aquí está. Ok. Ok, me dicen si ya pueden ver la presentación. Ahora sí. Vale, va. Perfecto. Entonces voy a ponerla en completa. Vale, va. Ahí está. Y Perfecto. esto lo voy a minimizar y lo voy a poner por acá. Ok. Antes de que comience, me gustaría preguntarte, Inés, ¿qué es lo que ha despertado este conocimiento en ti? ¿Y qué es lo que esperas que nosotros podamos comprender? Vale, bueno, casualmente vi en unas láminas que un poco mencionaban esto porque me di cuenta de una coincidencia muy fuerte. En estos días estaba presentando esto mismo, digamos, presentando cuestiones del trabajo también en otro contexto y me di cuenta que desde muy chiquita yo tenía como una imaginación muy fuerte, ¿no? Como soñaba mucho despierta y cosas así, ¿no? Y había en particular cuatro cosas que a mí, cuatro películas que para esa época eran Cazadores del Arca Perdida, ¿no? No sé cuántos de ustedes la... De hecho, de pronto puedo quitar el stop share mientras digo esta parte, pero bueno, Sí, sí, ¿no? Para que sí. se vea mejor. Digamos que fue más bien como... Sí, pues yo me veía inspirada por cosas que eran así como muy aventureras, de exploración, de aventura. Los supersónicos, me acuerdo, lo veía mucho, ¿no? Me encantaba. Me acuerdo que mi mamá, bueno, ya no está aquí, pero en esa época me decía, qué raro, ya deberíamos estar ahí, ¿por qué no estamos ahí? Y yo la miraba así como que, pues yo era una niña, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería ella con que ya deberíamos estar ahí? Cazadores la Arca Perdida, Alicia en el País de las Maravillas, que tiene que hace alegorías, digamos así, muy interesantes, o La Historia Sin Fin, ¿no? Entonces eran películas todas que... Ahí pasé la prueba con Mariana. Este, bueno, esas son cosas vaya, que uno las tiene muy metidas adentro y de pronto han pasado muchos años y me hice físico, yo quería ser arqueóloga, por todas estas cosas, ¿no? O sea, como de una imaginación muy, muy fértil. Ahora me encuentro trabajando con un equipo que casualmente hace esas cuatro cosas, pero en escala adulta, ¿no? Trabajamos sobre la naturaleza de la realidad, con, digamos, la estructura del vacío, entendiéndola, que tiene una naturaleza como fractal y holográfica que remite a la historia sin fin, de alguna manera, en esa retrocausalidad, como una estructura que se pliega sobre sí misma, algo así. Tecnología del vacío, o sea, ingeniería del vacío, ¿no? La ingeniería del vacío sería como control gravitacional, como lo que los supersónicos evocan, ¿no? El viaje al espacio, la exploración y todo esto. Agujeros negros, la teoría se basa en agujeros negros, o sea, totalmente agujeros negros. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia. Entonces, cuando de pronto me di cuenta, dije yo, "Bro, no puede ser. ¿En qué momento yo llegué aquí? O sea, nunca lo planifiqué. Entonces yo creo que es resonancia, es justamente un ejemplo en la vida real de resonancias, de cómo cómo tienes una línea conductora y también habla de la naturaleza holográfica. A veces me pregunto si es como el orden implicado que se explicita, el orden implicado de David Bohm que se hace explícito también, ¿no? En la teoría de David Bohm, del físico. Y entonces no sé cómo llegué aquí. Pero, y en particular un trabajo personal que yo hice que tenía que ver con, siempre investigué en el área de la interacción luz-materia, o sea, cómo terminé yo trabajando en física, bueno, eso ya es otro camino, ¿no? Pero curiosamente
¿Cómo hice un camino tan no lineal, tan extraño y tan no lineal para terminar una venezolana, latinoamericana, o sea, mujer latinoamericana trabajando en un equipo que ahorita es como... Y esto no fue algo que yo planifiqué, o sea, yo consciente, si lo hubiera yo deseado o conscientemente jamás, mi imaginación, ni la más fértil, que yo era bastante imaginativa, me hubiera llevado hasta acá. Me trajo la imaginación, yo diría, pero la imaginación, muy desde el inconsciente, porque no fue una cosa que yo hubiera hecho de manera consciente, ¿no? Y claro, se ha desplegado, todo esto ocurre en un momento en el que además entiendo de la dimensión política, ¿no? Porque todo era muy ingenuo en ese momento, como los niños que somos, de pronto despiertas la vida adulta es como que confrontarse con la dimensión política de la conciencia, que es como la más, parece un oxímoron decir eso, pero es donde yo más he encontrado, este, ¿Puedes, digamos, puedes la mayor explicar un carga. poquito la dimensión política de la conciencia? Mm, Bueno, eso se me ocurrió porque es donde estoy casualmente trabajando más en el tema de la dimensión política y entendí que incluso el modelo holográfico así lo podría explicar, es como la dimensión política es como el colectivo y el individuo interactúan. claro. Y resulta que ese colectivo y ese individuo están imbuidos en la estructura misma del espacio-tiempo. Entonces, la dimensión política es la dimensión más importante de la conciencia. Lo que pasa es que, y es increíble porque la pensaríamos como antagónica, como que una persona que tiene un profundo desarrollo de la conciencia no escapa a la dimensión política, o sea, trasciende la dimensión política y resulta que es ahí donde más se expresa. Entonces, para mí fue un enorme aprendizaje darme cuenta de eso, ¿no? De cómo balancear esas fuerzas, la fuerza del colectivo sobre el individuo y la del individuo sobre el colectivo. Esa es la dimensión política. Pero es que esa misma que parece externo a uno, como la dimensión de uno con el resto y del resto con el uno, en realidad también es interna, porque si uno se da cuenta, el protón contiene toda la información del universo. Entonces ahí tienes a la unidad y la totalidad directamente conectadas. Entonces ahí ya desde ese momento tienes a la dimensión política actuando, ¿no? La presión uno podría entender la masa del protón, aquí me puse un poco técnica, lo siento, pero la masa del protón, nosotros demostramos que tiene la misma energía que en masa, llevada a unidades de masa, que tiene la masa del universo. Eso la hace una unidad que contiene al todo en cada una de sus partes, considerando el protón como esa parte. Y tú podrías considerar que la fuerza que mantiene los protones, que mantiene el protón en su estabilidad, es la influencia de todos los demás protones sobre ese protón. Y lo que es la masa que uno mide, que es la masa más pequeñita que uno se puede imaginar, muy, muy pequeña, es la influencia que cada protón tiene sobre los demás protones. Ahí estás viendo dimensión política. Fuerzas en juego entre el colectivo y el individuo, entre lo particular y lo colectivo, en un mismo, protón. O sea, en el protón ya está contenido la colectividad y la colectividad está compuesta de protones. Entonces, por eso no hay, el tema de la ingenuidad en la conciencia es como uno lo va descubriendo con el tiempo, ¿no? Como que es una cosa que la dimensión política es como ahí es donde uno entra realmente en el estado adulto, digo yo, ¿no? Completamente, completamente de acuerdo, Inés. Vos sabés que los que me conocen, que yo he pasado por la actividad política clásica y estuve secuestrado en un campo de concentración aquí en Argentina, terminé viviendo en el exilio y la dimensión política era la administración de la conciencia pública. Cómo como individuo puedo influir en el universo público, en mi sociedad. Y a veces aquí está muy deteriorada la palabra política, por lo tanto, es cuestionado a veces un tipo de actitud que tengo de compromiso con la realidad que nos circunda. Lo veo, no veo a mi conciencia fuera del influir en el universo social y político, individual, colectivo, científico.
y espiritual, todo fusionado en una única cualidad que es esta resonancia. Por eso me parecía tan importante este momento, en el que en tu presentación, allí en el International Space Federation, eh, dices que la conexión del átomo con las galaxias, y me incluyo en el medio, digo, somos una microgalaxia llena de átomos. ¿Cómo comprendemos entonces esta relación íntima entre nuestra realidad y el cosmos? El cosmos y nuestra realidad. ¿Cómo comprendemos eso, Inés? Bueno, justo de eso es de lo que yo quisiera hablar, pero lo voy a expresar, digamos, sí van a haber algunas partes un poco más técnicas pero tratando de bajarla a lo más que se pueda, ¿no? Porque finalmente entender el modelo holográfico en el que trabajamos, en la teoría holográfica generalizada o fractalográfica también se conoce así, es entender que la cosa no está en la cosa, sino en la relación entre las cosas. Ahí Mm. resumo todo. Bueno, La cosa fin no de está la en la cosa. conferencia. Vale, va. Como pie de página comento que también en la infancia me gustaba mucho El Chavo del Ocho, ¿no? Y ahí es donde estaba la dimensión política oculta, ¿no? Pasa que el tema de la dimensión política, o sea, yo diría que eran cinco ejes, las cuatro que ya mencioné y el Chavo del Ocho, pero claro, el Chavo también está presente en el sentido de la dimensión política una vez que uno se da cuenta de que sí, efectivamente juega un rol muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahorita sí vamos a pasar a la presentación. Eh, ajá, ok. Ahora no sé cómo hacer esto para minimizarlo. Ok, va. Ahí. Entonces vamos a hablar de el tema a través de las resonancias, como justamente qué es la resonancia y qué es el universo, ver al universo como una resonancia, como una cámara de resonancia y cómo esto implica retroalimentación. En una resonancia, que es como compartir una información, un resonar, es como comunicarse a través de una misma frecuencia, tiene mucho que ver, es lo que permite que podamos intercambiar información y el intercambio de información es en sí mismo digamos, un mecanismo de retroalimentación. ¿Ok? Entonces, en resonancia hablar de resonancia y hablar de retroalimentación es casi lo mismo, ¿no? Están profundamente relacionadas. Y esto es importante porque nosotros podríamos, una de las conclusiones más importantes de la teoría en la que trabajamos es que el universo como tal, que está imbuido en universos más grandes, el universo como tal, este en el que estamos nosotros, es una cámara de resonancia. Es una cámara de resonancia y ahí aparece como si fuera armónico de esa resonancia principal, se van desplegando los fenómenos que conocemos como átomos, moléculas, células, planetas, estrellas, galaxias, así. Son como los armónicos de una resonancia principal, ¿no? Que sería la singularidad del universo, porque el universo, así como es una cámara de resonancia, también es un agujero negro. Es uno de los resultados de la teoría holográfica. Entonces, bueno, sin ni más preámbulo, me presento un poco, si logro hacer que esto avance. A ver, vamos a ponerlo por acá. Ok. Bueno, yo soy física. Digamos que X, Y, Z, yo hice muchas cosas antes de la carrera, pero bueno, al final de cuentas, siempre que me dediqué a la ciencia, cuando ya me dediqué a la ciencia como tal, me dediqué a la interacción luz-materia, a la escala atómica, molecular y nanocuántica. La interacción luz-materia es un fenómeno a la escala de la física cuántica, de la física de lo más pequeño, y lo que básicamente quiere decir es que son procesos resonantes. Justo yo me he dedicado a la resonancia entre la luz y la materia, digamos, en todos 25 años de investigación. Y bueno, tengo una trayectoria, digamos, científica convencional. Estudié en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, hice la maestría, el doctorado, luego lo hice en Francia. Trabajé como postdoc en la Universidad de París 11, de Pierre y Marie Curie, fui investigador CNRS. Digamos, he tenido la trayectoria ortodoxa de la física, de la ciencia, durante muchísimos años, hasta que conocí el trabajo de Nassim Haramein, que es un físico, digamos, autodidacta que ahora está con un equipo de investigación que ha logrado ensamblar.
Él lleva trabajando en investigación más de 30 años, pero bueno, con los avatares que implican no tener, digamos, el título como tal de doctor, ¿no? En física. Bueno, por cuestiones que tienen que ver con que es profundamente disléxico. Aquí me doy cuenta que esto es 2004, aquí en lo que pongo aquí es 2004 y esto es 2014, estos dos eventos que marcan mucho del por qué estoy ahorita aquí con este equipo, ¿no? Pero de eso no voy a hablar. Total es que este, esa es la trayectoria que yo he tenido y ahorita estoy trabajando, digamos, ahora que conocí la teoría holográfica de Nassim Haramein, dije, de aquí soy. O sea, ya no tenía yo más nada que buscar. Me explicaba una cantidad de cosas. El hecho es que como buena, bueno, científica, lo que toca en el momento en el que uno está haciendo la investigación en diferentes grupos es hacer publicaciones, pues tengo muchas publicaciones en física, en fluorescencia, en modelos algebraicos, incluso un PRL. eh, eh, Trabajé sobre todo en nanotecnología en interacción con la luz, bueno, circuitos moleculares y todo esto, ¿no? Y de ahí hay muchas publicaciones. Pero ahora, a raíz de la teoría holográfica y de involucrarme con el equipo de Nassim Haramein, ahorita estoy trabajando en International Space Federation y aquí muestro una foto en donde estamos el equipo con los laboratorios atrás. Ellos se acaban de mudar a Francia, a los Alpes. Ahí está de izquierda a derecha de izquierda a derecha, bueno, estoy yo, luego está Olivier Lirol, que es el físico de plasma, un físico perdón, de física nuclear, él trabajó en el COA, en la Comisión de Energía Atómica de Francia. Está Nassim Haramein en el medio, está luego Cyprien Guermont-Prez, que es el físico de plasma y físico de fluidos de la École Polytechnique. Y luego está William Brown de la Universidad de Hawái y también de la Universidad de Arizona, en Phoenix. Él es biofísico. Entonces, bueno, este es el equipo ahora compuesto hoy día como estamos. Yo estoy trabajando la mayor parte del tiempo desde México. Ellos radican todos en Francia, ¿no? Y todos estamos trabajando. Atrás van a ver los dispositivos, las tecnologías sobre las cuales estamos trabajando y la teoría que se desarrolla en el laboratorio. Y como les comentaba hace un rato, bueno, son muchos los aspectos que tenemos que abordar en nuestra teoría. Eh, en realidad vamos a mostrar cuál es la relación entre cuál es la energía del punto cero, en eso es que estamos trabajando, la energía infinita que existe en cada punto del espacio, que está predicha por la mecánica cuántica y que se ha medido a través del efecto Casimir, o sea, es algo que no es una abstracción, es real cómo esas fluctuaciones del vacío cuántico se pueden coordinar, se pueden organizar para producir eventos de mucha energía que son agujeros negros. Y esos agujeros negros pueden ser tanto a múltiples escalas, desde la escala más pequeña, como un protón, a la escala más grande, como un universo. Pero siempre estamos hablando del mismo principio organizativo de estas fluctuaciones del vacío en su régimen de coherencia. Si ven que me pongo muy técnica o quieren hacer alguna pregunta, me pueden interrumpir, por favor, no se cohíban con eso, ¿no? El tema es que una vez que uno entiende que todo emerge de las fluctuaciones del vacío cuántico y cuál es su naturaleza, la estructura del espacio-tiempo en su nivel más pequeño, es como corpuscular, es como cuando uno ve el agua a gran escala parece fluida, parece un líquido, así se ve el espacio-tiempo a la gran escala, a la macroescala, pero cuando uno se va hacia lo más pequeño, cuando uno la ve a través de un microscopio así muy potente, está compuesta de partículas de espacio-tiempo, digámoslo así, de espacio. Y esas que tienen una densidad de energía muy, muy alta. Y una vez que uno entiende que toda la realidad emerge de esas partículas, de esas fluctuaciones del vacío organizadas en un régimen de coherencia, entonces puedes entender la naturaleza de la masa, o sea, el origen de la masa, la naturaleza de la gravedad, y cómo extraer energía del espacio, cómo hacer control gravitacional, y eso es lo que te permite, por ejemplo, ser una especie ya interestelar, porque pues ya tienes control gravitacional. Nosotros en este momento, en la actualidad, somos una especie tipo cero, suena un poco despectivo, pero a lo que me refiero con eso es que tenemos todavía un manejo de energía muy básico, muy burdo, que es la energía de la combustión. Llegamos a más que toda la energía nuclear
como el gran avance, ¿no? Las energías que entendemos son las energías electromagnéticas. El origen de la masa no se comprende en la física más predominante. Por lo tanto, no se entiende qué es la gravedad, ni cuál es la relación entre la gravedad y el electromagnetismo, que es un tema que se conoce como el tema de la unificación de las fuerzas. No están unificadas en ninguna teoría. Y eso trae muchas consecuencias. Eso quiere básicamente decir que no entendemos una buena parte del rompecabezas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la masa y la carga, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces, todo eso nosotros lo abordamos desde la teoría holográfica de Nassim Haramein y la resolvemos. Todos esos agujeros que estaban en la física moderna se resuelven gracias a esta teoría que unifica todo, unifica las fuerzas, unifica las escalas. Por eso se llama una teoría de física unificada, una teoría de campo unificado. Y al hacer eso, entonces logramos tener bueno, una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad desde esa perspectiva, desde la perspectiva que voy a mostrar, ¿no? Entonces, el universo, aquí cuatro puntos muy importantes. El universo no anda planteando y resolviendo ecuaciones integro-diferenciales, que es lo que uno ve en la física o en la matemática, ¿no? En el universo lo que se producen son relaciones, proporciones, informaciones. Por eso pongo esos dibujitos así como de una pizza, son proporciones de cuántas cosas de una cosa caben dentro de otra. Entonces hablo de proporciones y esas proporciones, relaciones son información. ¿Qué es la información? Es un contraste, una diferenciación, una relación entre una cosa y otra con respecto a un referente, ¿no? Y como decía antes, la cosa no está en la cosa, o sea, la información no está, lo que es la información es la relación entre las cosas. Ahí es donde está la información. Entonces yo podría decir que la teoría olfactográfica es la ciencia de las relaciones y de las proporciones, ¿ok? De cómo una cosa se vincula a la otra, cómo está relacionada con respecto a las otras, ¿no? De allí vamos a encontrar que no hay separación, una vez que la desarrollamos hasta sus últimas consecuencias, vemos que no hay separación entre el mundo material y lo que llamamos la conciencia, porque todas son manifestaciones de un mismo principio, que es un mecanismo de retroalimentación propio a las fluctuaciones del vacío cuántico, que es esa energía pulsante e infinita del vacío cuántico, digamos el latido del campo cuántico, y que tiene su propia dinámica y que produce un mecanismo de retroalimentación, que es lo que permite la autoorganización a través de las escalas. Y el flujo de la información a través de todas las escalas, desde el protón, el átomo y hasta el nivel del universo, es lo que permite que exista la autoconciencia, la conciencia y la autoconciencia. Viendo eso como la información que sale y regresa a ti como un mecanismo de autorreferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce el universo? Produce referenciales de autorreferencia. Así, sí se entiende, ¿no? Y esos referenciales esos mecanismos de flujo de información que se pueden autorreferenciar es lo que nosotros llamamos conciencia. Ahora, ¿qué es el proceso como tal? Hablé de resonancia. ¿Qué son las resonancias? Bueno, la resonancia es una condición que se tiene que cumplir, para que se cumpla una resonancia, se tiene que cumplir una condición muy importante, que es que tiene que haber una empatía, simpatía entre vibraciones internas y externas. Por ejemplo, aquí voy a dar ¿qué es una vibración? ¿Qué es una vibración? Es una pulsación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, que estoy poniendo en la lámina, en el caso A, hay una resonancia cuando la persona que está empujando el columpio lo hace a la frecuencia adecuada, que es lo que hace que la amplitud del columpio vaya aumentando, ¿no? Eso es un proceso resonante, porque está aumentando la amplitud, porque lo está haciendo en fase. Su frecuencia del empuje está en fase con la frecuencia de la oscilación del péndulo que hace el columpio. Eso es un proceso resonante. Por ejemplo, cuando uno canta, no sé si alguna vez han tenido la experiencia de ver a alguien que con su voz pueda romper un vidrio, un cristal como un vaso, es por un proceso resonante. Digamos que el vaso tiene sus propios modos de vibración, el cristal tiene sus propios modos normales de vibración y cuando la frecuencia externa coincide con ese modo de vibración interno, entonces si se va acumulando mucha energía, se está como acumulando hasta que pueda hacer romper el vaso. Pero eso solo puede ocurrir cuando hay la sintonicidad, que se sintonizan las frecuencias, que están a la misma frecuencia, ¿no? Eso implica algo que no es evidente, que es que
no todas las frecuencias pueden producir ese efecto. Pues, ¿por qué? Porque cuando uno ve lo que uno llama materia, la materia es una vibración que está confinada en un volumen. Todo en el universo es vibración, todo está en vibración, todo, todo, todo. Nosotros vamos a demostrar que todas esas vibraciones en realidad son organizaciones del campo cuántico, que se organizan de diferentes maneras y esas diferentes manifestaciones de organización es lo que uno llama materia en sus diferentes estados, sólido, líquido, gaseoso, pero que al final en la base todos son fluctuaciones del vacío cuántico. Entonces, ¿qué pasa? Que la materia es una vibración que está confinada en un volumen. ¿Y eso qué hace? Hace que algunas vibraciones internas dentro de ese volumen no puedan sobrevivir porque la interferencia destructiva entre las ondas hace que desaparezcan. Y en cambio hay otras que se van a reforzar y que van a crear ondas estacionarias. Esa es una condición que ocurre porque tienes una condición de frontera, de borde, en donde las resonancias o donde las vibraciones están confinadas. Y así se puede entender la materia como una situación en la cual las vibraciones están confinadas en un volumen. Mientras que la luz electromagnética, la radiación electromagnética es energía que se propaga, vibraciones electromagnéticas que se propagan libremente en el espacio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Ambas son vibraciones electromagnéticas, solo que unas están ocurriendo de manera confinada, ¿no? Y por lo tanto hay interferencia destructiva entre ellas y constructiva, y solo algunas sobreviven. Entonces, la materia tiene modos normales de vibración, que son las ondas estacionarias, que son el producto de esa interferencia constructiva, que es la que sobrevive. Entonces, solo sobreviven ciertas frecuencias. Y la luz son radiaciones electromagnéticas que no tienen confinamiento, que se pueden propagar libremente y por lo tanto tienes un continuo de todas las longitudes de onda posible, infinitos longitudes de onda, ¿no? En esta lámina estoy dando dos ejemplos porque este ejemplo de acá de resonancia es una resonancia mecánica, igual que esta. La resonancia del sonido es una resonancia mecánica. La resonancia de la luz con la materia de la luz, o sea, ya está ocurriendo, digamos, a otras frecuencias y esas frecuencias tienen que ver con lo que llamamos el vacío, o sea, como que ya se supone que entonces aquí están ocurriendo estas a través de la luz, no del sonido, ¿no? Pero bueno, todo eso se va aclarando más cuando nosotros entendemos que el espacio vacío como tal en realidad también es una suerte de material, ¿no? En todo caso, aquí tenemos una frecuencia, un átomo que en un proceso resonante su electrón absorbe y llega a un nivel más alto y luego puede emitir esa misma energía, pero solo puede absorber a esa energía, porque es ahí donde están sus modos normales de vibración. No puede a cualquiera, sino nada más que a esas energías específicas, ¿no? Y todo esto que acabo de mencionar se conoce como condición resonante, ¿no? Entonces, hablé de interferencias constructivas y destructivas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tú puedes tener en un sistema que está confinado en un volumen ondas electromagnéticas. Aquí, por ejemplo, estas ondas electromagnéticas, la marrón y la verde, están en fase. Uno ve que están en fase. Ellas rebotan como si estuvieran entre dos espejos, eso es que está confinado en un volumen, y ellas, como estén en una longitud de onda que entra en números enteros, es decir, aquí entra una vez, dos veces, tres veces, números enteros, entonces va a estar en fase consigo misma, ¿ok? Y se va a amplificar porque se va a ir sumando de manera constructiva. Y la verde está casi en la misma longitud de onda que la marrón, entonces ella también se va a sumar y van a contribuir las dos a crear una onda constructiva, perdón, que es mucho más grande en la amplitud. ¿No? Eso se conoce como interferencia constructiva. Las ondas están en fase y esa es una interferencia constructiva. Eso es, a grosso modo, lo que uno se puede imaginar que ocurre en la materia. La materia es un espacio, un volumen que está confinado y solo las ondas que están en fase van a producir interferencia constructiva y y eso es lo que va a constituir un átomo, por ejemplo, de hidrógeno. Tiene sus modos normales de vibración. La interferencia destructiva, por otro lado, es la que hace todo lo opuesto, ¿no? Las ondas están tan desfasadas, la verde con respecto a la marrón, están tan desfasadas que sus amplitudes se cancelan y se pierde la onda. Ahí ya no hay manera de que haya una vibración a esa frecuencia, a eso es a lo que me refiero. Lo podemos ver a través de una cosa que se conoce como el efecto Casimir. Aquí tienen el continuo de las longitudes de onda de la luz
¿no? De todas, aquí se ponen las visibles, pero ahí puedes incluir las no visibles también. Este es el continuo, porque es luz, es radiación electromagnética que se propaga libremente, y de pronto se encuentra la luz que está adentro, confinada en ese volumen chiquito de entre estas dos placas metálicas, es como espejos, digámoslo así. Entonces, lo que decía, solo algunas longitudes de onda pueden sobrevivir y se van a amplificar, las otras no. Entonces, esto produce lo que se conoce como un espectro cuantizado. Espectro cuantizado, ¿por qué? Porque las que se cancelan ya no puede haber vibración a esas frecuencias y son estos huecos que están viendo acá, ¿no? Mientras que las que se amplifican, pues son estas ondas que ustedes ven acá, la moradita, la azul y tal. Pero si se dan cuenta que se perdió el efecto continuo. El efecto continuo ya en esta ahora son discretos, en números enteros, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, y el número de nodos que tienen son también números enteros, un nodo, uno, dos nodos, un, dos, tres nodos, que son los puntos, los valles y las crestas de la onda, ¿no? Por esto es que se conoce que la materia está cuantizada. Esto es lo único que significa cuántico. Lo cuántico que es que produce, que ya no es un continuo, sino que está en niveles que se pueden describir con números discretos, enteros, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es mecánica cuántica, esto ya, si entendieron esto, entendieron mecánica cuántica. Aquí es lo único, ¿no? Entonces, el espectro se cuantiza, ¿por qué? Porque tiene condiciones de frontera. Así que no voy a volver a entrar en este tema, esto ya lo vimos. En el caso, un ejemplo que a mí me encanta de resonancia, pero esta vez a nivel del sonido, a nivel de ondas mecánicas, ya no electromagnéticas, es lo que ocurre que en este caso con este caparazón de la tortuga. Como les digo, aquí el punto crucial es la condición de frontera. Aquí tienen la condición de frontera, es ¿cómo le llaman a esto? O un, ¿no es un óvulo? No, ovalado, esta estructura geométrica ovalada. Y sobre esta estructura geométrica ovalada, que este plato que está acá, tú pones arena, estos experimentos son preciosos, no sé si los han visto, tú pones arena o sal y le pones o sea, empiezas lo conectas a un sistema que le ponga frecuencias de sonido, audiofrecuencias, radiofrecuencias, por ejemplo, y empiezan a generarse ondas constructivas y destructivas dentro del sistema, y esas ondas, las que son destructivas, no permiten que haya información ahí, ¿no? Todo eso se cancela y las constructivas producen un patrón de interferencia constructivo, que es este que está acá. Y dependiendo de las frecuencias que tú vayas modulando, vas a tener diferentes patrones de resonancia. Lo que es impresionante en esta es que a esta frecuencia, por ejemplo, se reproduce prácticamente perfectamente el caparazón de una tortuga. Entonces tú estás entendiendo que a la escala microscópica de los átomos y a la escala macroscópica de la biología, los fenómenos resonantes están en juego siempre. Siempre estamos hablando de fenómenos resonantes. Para que se produzca un fenómeno resonante, estas ondas estacionarias son un resultado de un producto de un fenómeno resonante, y eso tiene que ver con las condiciones de frontera, es decir, con la geometría del sistema. Por ejemplo, ustedes conocen a los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno, el átomo de hidrógeno, uno lo ve como un núcleo con un protón y el electrón alrededor dando vueltas, y eso no es la descripción real de un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es una cámara de resonancia, y aquí se ven los modos normales de vibración del átomo de hidrógeno. Todo esto es un solo átomo de hidrógeno, y dependiendo de las energías que estén siendo observadas, vas a ver sus diferentes patrones de resonancia. ¿Ok? A medida que te vas alejando, estás estimulando al átomo con mayor energía. Entonces estás accediendo a niveles más externos, a patrones más complejos, frecuencias más altas, y cuando la frecuencia aumenta, el patrón se hace cada vez más complejo, ¿no? Porque las ondas se hacen más pequeñas y el proceso de interferencia es como más rico, más complejo, ¿no? Entonces, esto es el verdadero átomo de hidrógeno, es un patrón de resonancia. Entonces, ya, lo bueno es que ya creo que expliqué bastante en detalle, digamos, lo que es el proceso resonante, de manera tal que uno puede entender, por ejemplo, que cuando tú tienes un átomo y el átomo es irradiado por la luz del sol, por ejemplo, pues, bueno, sí, el fenómeno del color es eso lo que ocurre. Cuando tú tienes un átomo y le llega la luz electromagnética, como por ejemplo una fuente luminosa blanca que contiene todas las longitudes de onda, ese átomo, por ejemplo, una caricatura del hidrógeno, puede absorber nada más en ciertas frecuencias. Él absorbe, por ejemplo, aquí el verde, digámoslo así,
absorbe el verde, el electrón absorbe el verde, pácata, salta, salta de configuración y esto es equivalente a, en la lámina anterior, a decir que el electrón pasó de aquí a aquí, ¿no? Si ven la diferencia, no son circulitos orbitales circulares, sino que pasa de esta configuración a esta configuración, pero bueno, uno lo caricaturiza así. Y entonces el electrón está con esta energía en exceso que él va a tratar de liberar, porque ese no es su estado natural. Este átomo trata de estar en su estado más fundamental, que es con la menor energía posible. Entonces, eso es esto, ¿no? Él trata de liberar esa energía como calor o como emisión de luz, dependiendo del caso, ¿no? Pero lo que es importante de entender acá es que solo puede absorber ciertas frecuencias. Y eso hace que él tenga una huella digital. El átomo de hidrógeno y todos los átomos de la tabla periódica solo pueden absorber y por lo tanto emitir en ciertas frecuencias. Y las frecuencias que emite son casi las mismas que las frecuencias que absorbe. Pero como un poquito se pierde como calor, no es exactamente la misma frecuencia, pero es muy parecida. Entonces, tú puedes ver el espectro de emisión o de absorción de un átomo y eso te dice quién es el átomo. Por ejemplo, el átomo del hidrógeno tiene sus modos normales de vibración a estas frecuencias. Entonces, si tú ves si tú emites luz y ves que la luz que te llega después le faltan estas frecuencias, es porque las absorbió el hidrógeno. Entonces, tú mides el espectro de absorción del hidrógeno, ves, ah, mira, esta frecuencia y esta y esta y esta y esta fueron absorbidas por el hidrógeno. Esa es la huella digital del hidrógeno. Es esa. Y el hidrógeno luego va a emitir esas frecuencias. Entonces, este es el espectro de emisión del hidrógeno. Las va a emitir y ven que son prácticamente el negativo de lo que absorbió. Eso es algo interesantísimo, ¿no? Es precioso. Este es el espectro de absorción, este es el espectro de emisión, ¿ok? Del hidrógeno. Y así, en esta técnica que se conoce como espectroscopía, es que uno puede entender, uno puede ver, nada más que por la emisión de la luz, de los colores que emite un elemento, de qué elemento estamos hablando, es su huella digital. Aquí tengo ustedes estarán familiarizados con una, ¿cómo se llama esto? Una tabla periódica de los elementos que hemos visto en química, quienes vieron la materia de química. Bueno, esta es la misma tabla de los elementos de la tabla periódica, pero en función de sus huellas digitales, si las ven, el espectro de emisión o de absorción, en este caso es el espectro de emisión de los elementos de la tabla periódica. Y no es increíble, ustedes van a ver que no hay dos elementos iguales, no hay dos códigos de barra, y además parecen códigos de barra, ¿no? Es increíble, parecen códigos de barra, que son códigos de barra. Y ellas están diciéndote quién es cada elemento, ¿no? Y no hay dos elementos repetidos, ¿no? Y si fuera el espectro repetido, estamos hablando del mismo elemento, obviamente, ¿no? Entonces, y así es como nosotros hacemos espectroscopía a nivel incluso estelar, porque así sabemos, por ejemplo, cuál es la composición del Sol y de la atmósfera del Sol, igualito, con un espectro de absorción y de emisión. Y el espectro, y es increíble, porque este es el espectro de emisión. Bueno, aquí lo vamos a ver mejor. El espectro de absorción y del Sol te está diciendo cuáles son las especies que están alrededor en su atmósfera, ¿no? Son helio, oxígeno, hidrógeno y así, ¿no? Pero cuando tú ves el código completo de absorción del Sol, te das cuenta que es un código de barra complejísimo. Imagínense ustedes el intercambio de información que está viendo ahí. eh, ¿Y qué es lo que realmente el sol está haciendo cuando emite sus frecuencias, ¿no? Y cuáles emite, cuáles no, por qué son esas y no otras, etcétera, 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 ¿no? Es como, son códigos como de información. Así se pueden percibir un poco, ¿no? Entonces, y para que entendamos un poco el tema también de lo que es la resonancia y la sincronicidad, voy a dar este ejemplo y lo vamos a poner por acá porque si no... Aquí una persona pone metrónomos que están desfasados. Y al cabo de un tiempo, voy a ir adelantando la cosa, vamos viendo cómo se va sincronizando, cómo van resonando en fase, hasta que ya prácticamente ya aparecen soldaditos así. Y se ven como la mesa de pronto ya se empieza a mover, se ve más el movimiento de la mesa, porque la mesa es la que está haciendo que se puedan coordinar todos los metrónomos, ¿no?
Este es otro ejemplo de resonancia en el cual estamos viendo que hay un medio a través del cual se transmite esa sincronicidad. Que es eso podemos pensar que el espacio-tiempo, hace eso, permite que los sistemas se coordinen para producir efectos de resonancia. Ajá. Ok, entonces, caray. Ok, entonces, bueno, una vez que hemos hablado un poco de lo que son las resonancias y los procesos de resonancia y qué es una cámara de resonancia, entonces podemos hablar ver un poquito mejor qué es lo que eh, dice la teoría holográfica en su nueva versión, que es como distinta a lo que Nassim había producido en los años anteriores en sus cálculos del modelo holográfico. Ahorita está haciendo más bien una teoría, o sea, es la misma teoría, solo que refinada, para entender a las fluctuaciones del vacío, a esas vibraciones del campo electromagnético, de una manera mucho más rigurosa, si lo queremos ver así, ¿no? O sea, como un proceso más descrito a través de otros formalismos de la física. ¿No? No solo a través de la teoría holográfica, que es la que nosotros manejábamos antes, sino ahorita a través de comprender que las fluctuaciones del vacío, como fluctuaciones del campo electromagnético, tienen una manera de organizarse y de una dinámica tal que permiten la aparición de la masa y otras cosas, ¿no? Entonces yo quería mencionar que este trabajo del que voy a hablar, que es muy brevemente, porque no vamos a entrar en detalle, se llama El origen de la masa y la naturaleza de la gravedad, y que ya tiene 61 downloads, lo cual es algo extraordinario para la física, algo extraordinario. O sea, eso yo no sé si es algo que, sabemos que es algo extraordinario. Y aquí también hay otro trabajo que tiene que ver con aspectos de las fluctuaciones del vacío, pero que se perciben nada más que a la escala del electrón. El del origen de la masa y la naturaleza de la gravedad, habla del protón. El protón es mucho más pequeño que el electrón. Es 1800, casi 2000 veces más pequeño. Masivo también, pequeños. Entonces resulta que cuando tú tienes el protón y entiendes cuál es el origen de la masa del protón, hay efectos que los puedes medir a ese nivel, y hay efectos que se pueden medir, pero es al nivel del electrón, que está en una escala más amplia, más grande con respecto al protón. Entonces, estos dos trabajos hablan de los efectos de las fluctuaciones del vacío, pero a diferentes escalas, pues, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, y la importancia de este trabajo tiene que ver con entender que todo en realidad en el universo es energía, es vibración, pero que la densidad de energía cambia a medida que cambiamos de escala. O sea, las energías en juego, la magnitud de energía en juego cambia en función de la distancia a la que estás viendo el fenómeno. Por ejemplo, la evolución de la ciencia y de la conciencia, porque nosotros entendemos la naturaleza de la realidad a través, por ejemplo, de la ciencia, y eso nos da un nivel de conciencia diferente. Lo hemos hecho sobre todo desde la comprensión de la materia y de la energía asociada. Y nos hemos dado cuenta de que eso implica un gradiente de energía y un gradiente de densidad de información. ¿A qué me refiero con esto? Hace miles de años, o sea, cuando el ser humano empezó a entender el tema de la energía, pues era a través de la combustión, de quemar con el fuego, y eso le permitía tener la energía, por ejemplo, de la combustión, como los trencitos de chuchú, que fue la tecnología que nos gobernó hasta hace poco realmente, ¿no? Surgió a finales de 1700 y duró, digamos, hasta finales de 1800. Todavía, por supuesto, que se usa, pero luego llegó la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene que ver con este flujo de algo que no se sabía exactamente qué era, pero que podía producir trabajo, podía producir energía. Y esa es inicios de 1900, ¿no? La energía, digamos, electromagnética, si la queremos, sobre todo eléctrica. Luego de ahí también viene toda la energía electromagnética que todavía hoy en día utilizamos. Para cuando la energía eléctrica se entendió, la electricidad, todavía no se conocía la estructura interna del átomo. Eso vino después. Pero una vez que se entendió la energía interna, la estructura interna del átomo, o sea, que habían átomos y que tenían estructura interna,
que estaba cuantizada, se pudo extraer mucha más cantidad de energía y eso fue la energía nuclear, digámoslo así, cuando ya puedes acceder a la energía del núcleo de la materia. Entonces, dense cuenta de algo interesante, aquí hay algo que la gente pasa por alto, es que aquí estamos hablando de materia macroscópica, ¿no? De la materia que yo puedo quemar, y aquí estamos hablando de ya una escala un poco más interna, y aquí estamos hablando de la energía interna de un átomo, de un solo átomo, y esa energía que tiene un solo átomo es mucho mayor que incluso que todas las otras energías anteriores. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la energía por unidad de volumen es la medida importante y que mientras más pequeño vamos, mayor energía hay. Y eso es algo antiintuitivo. Luego, pero es que la energía se detiene ahí. No. Tú puedes ir aún más pequeño que el átomo, que el núcleo del átomo, y encuentras las fluctuaciones del vacío. Es justamente el efecto Casimir del que ya hablé, ¿no? Las dos plaquitas. Entonces, esa energía ya se ha medido, se sabe que existe. Y toda la idea es ver cómo entenderla mejor para poder entender cómo emerge la realidad desde esa fluctuación del vacío, desde esas fluctuaciones del vacío. Eh, Básicamente, las fluctuaciones del vacío se interpretan de manera caótica, o sea, son descritas por la física moderna, no por la física unificada, sino por la física moderna como unas fluctuaciones del campo cuántico, aleatorias, creación de partículas y antipartículas que aparecen y desaparecen del campo cuántico. Se sabe que existe esa energía, pero la descripción de esa energía desde la física moderna no está correcta. O sea, digamos que nosotros no adherimos a esa descripción de la fluctuación del vacío. Y además habría que recalcar aquí que estas son las fluctuaciones del vacío cuántico, descritas por, bueno, teoría cuántica de campos, cromodinámica cuántica y, bueno, áreas de la física, ¿no? El hecho es que nosotros lo que estamos diciendo es que no son esas fluctuaciones del campo cuántico, en realidad no son aleatorias y así a cualquier escala, no, sino que son, en particular a la escala de Planck, son rotaciones, son rotores, son rotores. Esos rotores son un volumen que está en rotación, ¿no? Y son reales, son rotaciones reales. El campo cuántico tiene estos rotores que son estructuras, digamos, mecánicas del campo cuántico. No son cuestiones de distribuciones probabilísticas de energía, de densidad electrónica o de densidad de partículas y antipartículas. O sea, es un poco más clásico en ese sentido nuestra descripción, ¿no? No vamos a entrar en detalles de cómo se hacen los cálculos ni absolutamente nada. Lo que sí quisiera decir es que usando esta teoría, a través de describir a esas pelotitas del campo cuántico como si fueran cavidades resonantes, y cuál es el régimen de coherencia de las fluctuaciones del vacío en ese volumen del Planck, a la escala de Planck, que es muy, muy pequeña, 10 a la 35, 10 a la menos 35 metros, por ejemplo, muy, muy pequeña. Si uno ve cómo la coherencia de las fluctuaciones del vacío en ese volumen, uno obtiene diferentes masas. Se obtiene, por ejemplo, la masa del protón en la masa del Planck, por eso podemos decir que es una partícula real, que es una condición de frontera real del vacío cuántico. O sea, el vacío cuántico en su régimen de coherencia produce esa condición de frontera que llamamos el Planck, la unidad esférica de Planck. También produce al protón. Y si uno analiza con más detenimiento qué es lo que es el protón, cuál es su estructura interna, se da cuenta que esa energía infinita que tiene las fluctuaciones del vacío en su régimen de mayor coherencia, que es 10 a la 93, algo enorme, esa coherencia se va perdiendo a medida que nos vamos alejando de ese centro de coherencia, de ese centro de rotación, y a medida que se va perdiendo esa coherencia, se va perdiendo energía y se va perdiendo, por lo tanto, masa. Entonces, hay un término intermedio, que es la energía tipo agujero negro del protón, que es una etapa intermedia entre las energías del campo cuántico en su régimen de mayor coherencia y la energía del protón que se mide como la masa en reposo del protón, que es la capa más externa del protón, que es la que nosotros conocemos en física moderna como la masa del protón, que en realidad
no contempla desde la física moderna el hecho de que hay mucho más masa en el interior del protón de la que podemos medir, de la que podemos ver, porque del agujero negro solo estamos midiendo la energía que sale hacia afuera como radiación de Hawking, como temperatura. Y esa es la energía que nosotros alcanzamos a medir como la masa del protón en la física moderna. Pero en la física unificada se entiende que en realidad dentro de un protón hay un agujero negro que es producto de la altísima coherencia de las fluctuaciones del vacío, que aunque ha perdido un poco de coherencia ya a lo que sería el radio de Compton del protón, sin embargo sigue siendo lo suficientemente alta la coherencia como para que tengas una energía de 10 a la 14 gramos en ese volumen. 10 a la 14 gramos es enorme cantidad de energía en cada protón. Entonces, esta teoría lo que te dice es cómo es el gradiente de energía a través de, a medida de que a medida que te vas alejando del centro de rotación principal, que sería la singularidad en el centro del protón, y cómo eso va produciendo condiciones de frontera, y cómo esas condiciones de frontera producen cambios de gradientes de densidad a través de esas distancias, y esos gradientes de densidad también implican diferencias de presión, y esas diferencias de presión son lo que conocemos como la energía fuerte nuclear, y así las fuerzas que todavía están, que tampoco se pueden unificar desde la física moderna, porque desde la fuerza fuerte nuclear nosotros hemos encontrado que es la misma fuerza gravitacional, solo que vista a la escala, a una escala eh, interna del protón, ¿no? Entonces, todo eso está derivado en el artículo del que acabo de hablar. Esto lo menciono por si alguna persona que sea del área de la física alcanza a ver esta presentación, por eso hago esta pequeña acotación. El hecho es que se demuestra de una manera bastante clásica lo que es la naturaleza de la masa, que es las fluctuaciones del vacío en régimen de coherencia. Eso quiere decir que la masa que produce un efecto gravitacional en realidad internamente está compuesta por las fluctuaciones del vacío, entonces entiendes electromagnetismo y gravedad como que las vas unificando, y así sucesivamente vas unificando también las fuerzas, vas unificando por ende las escalas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Esto es lo que acabo de mencionar, que a medida que se producen condiciones de frontera, esas condiciones de frontera cada vez son menos rígidas, ¿no? Y al ser menos rígidas permiten que la presión caiga más rápido, y al caer más rápido, pues entonces se pierde más energía, y así vas como que perdiendo energía a medida que te vas alejando del núcleo del agujero negro, ¿no? Independientemente de la escala de que estemos hablando, protón, cosmológico, el que sea, ¿no? Ok, entonces yo creo que con eso, bueno, otro cálculo que se hace es entender que el contenido de energía que tiene un protón equivale a la masa de todo el universo, ¿no? Eso también se deriva de la ecuación, de las ecuaciones que trabajamos en el modelo, y llegamos a esa conclusión de que el protón es la unidad holográfica del universo porque contiene toda la información del universo en cada protón, y que se actualizan a una velocidad muy, muy rápida, ¿no? El tiempo de actualización es enorme, es 10 a la menos 23 segundos. Bueno, entonces otro de los cálculos que hace la teoría es entender que si todos son agujeros negros, ¿no? A diferentes escalas, entonces tú haces una ley de escalamiento en donde vas metiendo, o sea, si ya entiendes cómo calcular la energía de cada sistema, la energía interna de cada sistema, ya sea del Planck, del protón, del Sol, porque ya tienes cómo medir cómo calcularla, entonces te das cuenta del tamaño del agujero negro que está implícito, y los puedes colocar. Entonces ellos mismos, cuando haces una relación logarítmica de masa a radio, te das cuenta de que estamos hablando siempre de agujeros negros a diferentes escalas. El universo, la galaxia, el Sol, el planeta Tierra en su centro también debería tener uno, un pulsar, un protón, la partícula de Planck, y así. Entonces tenemos una ley de escalamiento muy bonita que nos dice que todo está conectado a través de las escalas, que hay un mismo mecanismo que nos conecta todas las escalas, ¿no? Un orden implicado que se expresa. Gracias a esa ley de escalamiento y a esta teoría nos damos cuenta de que el universo cumple también con las condiciones de un agujero negro, y eso está siendo, digamos, de alguna manera confirmado por las medidas que hace el James Webb Telescope, que está prediciendo formación de galaxias a edades muy tempranas en el universo.
que no podrían explicarse según el modelo cosmológico estándar. Entonces parece que todo esto parece que confirmar la solución holográfica de Haramein, que predice que el universo es un agujero negro. También que en el centro del Sol hay un agujero negro porque se ha visto una explosión de rayos gamma tan impresionante del Sol que no se explica de otra manera que no sea que dentro del Sol hay un agujero negro. ¿Sí me explico? Entonces es como, wow, desde el nivel del protón hasta el Sol y el universo. Los agujeros negros que serían los nucleadores de la materia, los productores, creadores de materia, productores de materia, organizadores de la materia, porque el Sol, ¿qué hace? El Sol organiza a los planetas alrededor suyo, ¿no? O sea, es como un organizador de la materia, ¿no? Entonces todos son como procesadores, también los puedes ver como procesadores cuánticos, pero esa es otra parte de la teoría. Y bueno, otra de las conclusiones del trabajo es que el protón, por lo tanto, también tiene, digamos, esa malla, esas diferentes condiciones de frontera que producen lo que llamamos un protón, es como una malla semipermeable y el tamaño o el píxel de esa malla la puedes ver como agujeros de gusano y esos agujeros de gusano conectan con todos los demás protones del universo creando una red de entrelazamiento que sería como podríamos también interpretar al universo, como si fuera una enorme malla de entrelazamiento. Y hemos calculado, por ejemplo, cuántas eh, píxeles se tienen que utilizar para ver, o sea, si quieres ver cuántos píxeles tiene la superficie del universo y los calculas con el área de Planck, por ejemplo, o con número de protones, si dices, bueno, los protones tienen una cierta área, ¿con cuántos protones yo pixelo toda la superficie del universo? Y vas a ver que coinciden, que la suma de todas las superficies de los protones dan la superficie total del universo. O sea, una relación uno a uno, y eso es algo increíble. Eso es algo increíble que te habla de la naturaleza holográfica y fractal del universo, ¿no? Sí entiende, ¿no? Que cada pelotita cada protón como una pelotita tiene un área superficial. Si yo agarro y esa área las voy sumando para todos los protones, con eso cubro prácticamente con exactitud prácticamente al 100% toda la superficie del universo. Eso es increíble. Eso te está hablando de una interconexión entre las escalas y de una relación muy íntima y muy profunda entre el protón y el universo, como una unidad holográfica del universo. ¿Y qué pasa con el tema de los protones? Que los protones son los que componen a la materia. Los átomos, desde el más simple hasta el más complejo, son puros protones en su núcleo y puros electrones en sus capas más externas. O sea, toda la materia son protones, básicamente. Entonces, estamos hablando de que toda la materia está realmente entrelazada a través de la estructura del vacío. Incluso podrías ver a los protones como los nodos de una red de información, los nodos de un procesador. Y para terminar, el universo, hay trabajos que ya ahorita están saliendo que dicen que el universo se organiza en una red neuromórfica, como si fuera un cerebro, porque han visto correlatos muy fuertes entre cómo son las redes neurales en un cerebro, cómo es la estructura de las redes neurales en un cerebro, cómo se distribuyen, digamos, las neuronas y cómo es la estructura, la distribución de la red cósmica, ¿no? O sea, como de la energía oscura a través de... Si ven que muchas veces las simulaciones del universo, cuando incluyen a la materia y a la energía oscura, se ven como si fueran una red, como si fuera una red neural, ¿no? Son precisamente esos correlatos están dando por encima del 75%, lo cual está diciéndonos que sí hay un comportamiento muy parecido a como si el universo fuera una gran mente, ¿no? Claro, bueno, eso tiene mucho más implicaciones que ahorita no vamos a tocar, ¿no? Entonces, bueno, eh, a ver cómo estamos de tiempo. Ok, entonces, las implicaciones y las aplicaciones de esto que estamos hablando son muy profundas, van muy lejos. Una de ellas es entender la naturaleza de la realidad desde esta perspectiva y nuestra participación en ello, porque estamos diciendo, bueno, que todo está conectado a través de los protones, que es una red de entrelazamiento. Entonces no hay sistemas aislados ni cerrados en ninguna parte del universo. Hay un orden implicado que se hace explícito, es decir, que el orden no surge del azar, sino que surge de un orden
implícito, más profundo, ¿no? La conciencia implica una dinámica entre lo particular y lo colectivo, la parte en el todo y el todo en la parte. Ello nos hace conscientes de que tenemos un impacto profundo en la realidad como construcción colectiva, como un mecanismo de retroalimentación entre la parte y el todo. Eso entre las implicaciones. Luego, entre las aplicaciones tenemos extraer energía ilimitada de cualquier punto del espacio, la ingeniería del espacio para obtener control gravitacional y ser una especie interestelar, el acoplamiento con el campo cuántico para mejorar la salud, bueno, entre una cantidad de aplicaciones impresionantes, porque el modelo da como para entender aspectos, unifica no solo las escalas de la física, unifica la ciencia, unifica la física con la química, con la biología, porque ya no podrías hablar de química o de física sin, de biología o de química sin hablar de física, porque estamos entendiendo cuál es el origen o la naturaleza más profunda de la materia, ¿no? Entonces, ya tienes que ir unificar todas las ciencias. Y esto unifica también quizás, explica una cantidad de cosas que se pueden aplicar incluso en psicología, en economía. O sea, esto da para muchísimo, porque estamos hablando del flujo de información y cómo se organiza la información a través de, y todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la información, ¿no? La vida, todo, ¿no? En todo lo que de cómo las cosas se relacionan entre ellas, a eso me refiero, ¿no? Entonces, todo es una circunstancia relacional. Y esta teoría nos da un marco de referencia para entender mejor cómo son esas relaciones y correlaciones. Entonces, eso lo puedes aplicar en cualquier área de la vida, no nada más en la física, o en la química, o en la biología. Y bueno, los invitamos a que, o sea, una de las cosas que es importante es que entendamos que si somos una red de entrelazamiento y estamos todos conectados, Nassim ha logrado, digamos, mantener a flote esta teoría y todo lo que ello implica gracias a la participación de todas las personas que se han topado en el camino con esto. Es importantísimo para nosotros que la gente realmente se involucre, que se involucre desde donde se pueda, desde apoyarnos, promoviendo la teoría, hablando con personas que ustedes conozcan que sean de física. Estamos teniendo, eso sí, un poquito de resistencia. Ese artículo del que hablé se mandó a publicar en Nature y todavía está en proceso de evaluación, de refereo, como sea. Entonces, necesitamos apoyo también a nivel de membresías, a nivel como ustedes puedan, es una cosa que los invitamos a que se involucren, a que realmente se involucren porque esto tiene muchísimo potencial. Ya tenemos en nosotros prototipos, tenemos la teoría está completa ya. El hecho solo se está sacando como por partes, pero la teoría como tal ya está completa y va a ir saliendo así en pedacitos. Bueno, Ese que mostré son los dos primeros pedacitos. Y luego, y de aquí en adelante, pues lo que tenemos es que lograr que la mayor cantidad de gente se involucre, porque este es un cambio que solo se puede dar desde la base hacia arriba. O sea, tiene que ser algo en donde la gente se sienta realmente implicada, concernida, conmovida, para que, digamos, identificada, ¿no? Y que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando para que formemos una fuerza común y vayamos en una misma dirección. Entonces sí es importante que desde donde se pueda, por favor, se involucren, nos apoyen con membresías o como puedan. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales, spacefed.com. Va a estar en español, ya el año que viene ya vamos a sacar la línea en español, que la tuvimos hasta hace poco cuando éramos Resonance Science Foundation, ahorita la vamos a reactivar el año que viene. Y bueno, yo como tal, pues Inés Urdaneta Santos, tengo una página del Facebook y por ahí estaba en Instagram, pero no lo puse, también tengo un Instagram y mi correo electrónico. Y bueno, échense una paseadita por nuestras redes sociales y por la página y vean todas las novedades que tenemos, se organizan expediciones, conferencias y bueno, de todo lo que se pueda para difuminar esta modelo. Tenemos un área educativa bastante grande, una comunidad bastante grande, y que se encarga de difusión y del trabajo a muchas escalas. La difusión de esto tiene muchísimas consecuencias, sobre todo a nivel no solo de la tecnología, sino también a nivel de la conciencia, ¿no? De cuestiones que se consideran como
esotéricas o cosas aquí, así, en realidad, como diría Nassim, la metafísica es la física que todavía no entendemos, ¿no? Pero todo se puede explicar de alguna manera, eh, no voy a decir mecanicista, pero sí comprendiendo, pues, de que estamos hablando de un flujo de información. Maravilloso, Inés. Muchísimas gracias por esto y lógicamente hace falta que vayamos comprendiendo la importancia de estas teorías y la conciencia que utilicemos. El primer impacto que me produjo tu conferencia es que somos seres políticos, que tenemos un enorme poder de transformación cuando utilizamos herramientas que nos dan la certeza de la conectividad de cada pensamiento, cada flujo de acciones con la totalidad y de vuelta a la velocidad de la luz Mm. 23 veces como mínimo. Entonces, estamos reformulando nuestro papel como seres humanos estelares, interestelares. Exacto. Entonces, tenemos aquí dos preguntitas y algún comentario también en el chat. Si Nati, por favor, adelante. Hola, bueno, muchas gracias. Una pregunta muy sencilla. No sé si hay alguna terapia que recomiendes o que esté como vinculada con esta teoría. Sí, sí, de hecho, es una de las áreas en las que yo me quiero focalizar. Terapia holofractográfica, así le llamaría yo. Ah, Sí, 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 sí. De hecho, sí tengo un área en la que estoy desarrollando, o sea, como que me estoy encargando un poco más yo de esa parte porque tiene que ver más con con la manera en la que yo entré a trabajar con Nassim, que tiene que ver a través de un trabajo que yo hice con respecto al quantum de la conciencia, la partícula de la conciencia, le llamo yo, que es la partícula, digamos, es como si dijéramos que esos PSUs, esas unidades de retroalimentación de las que habla Nassim, fueran unidades las podrías llamar partículas de la mente, pues partículas mentales, partículas de mente. Entonces, que no quiere decir que estén locas de mentes, ¿no? Sino que están de la mente. De la mente. Entonces, sí, efectivamente, ahí es donde yo le veo un mayor potencial a esta teoría, justamente en entender en la parte psíquica, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra psique? Que el tema de los sueños, ¿no? Y toda esa parte, digamos, de la psicología es donde yo le veo un mayor potencial. Entonces, sí, efectivamente, no está lista todavía, digámoslo así, pero es una idea. Es una línea que se va a desarrollar ya muy pronto, sí. Y fantástico, Inés. por Sí. ejemplo, las bobinas de cobre que son así como espiraladas. No sé, veo ahí que tenés una César ahí atrás, no sé si serán, Sí, pero jugamos un poquito, juguemos. Hoy escuché, hoy escuché a Tesla en un reportaje antiguo y él dice, juguemos porque el vacío es el lugar, es la sala de juego de la conciencia. Y ahí estamos. Para mí es fundamental, vayamos de a poco intentando comprender primero globalmente esto y luego desde abajo hacia arriba cómo cada uno de nosotros implementa esta información en lo cotidiano. Porque esto funciona y algo que dijiste ayer, Inés, en el reportaje que hicimos por radio, que el universo está sincronizado. Y el sufrimiento serían partículas caóticas fuera del tejido de los protones que interconectan la mente de la conciencia total con la propia. Eso es una distorsión. Sí. Y nosotros todavía nos damos el lujo de jugar o permitir a las distorsiones invadir nuestro territorio de decisiones cotidianas. Y ese es el tiempo que tiene que terminar con esta comprensión. Esto se termina cuando comprendemos realmente el valor de ser una galaxia en forma humana, en este límite gravitatorio de información infinita. Entonces, si veníamos extrayendo energía
como vos decís, hasta de la partícula nuclear, energía nuclear, podríamos extraer energía del vacío, del agujero negro. ¿Y ahí cuánta energía hay disponible, Inés? Infinita, para nuestros efectos es infinita. 10 a la 93 gramos por centímetro cúbico. Anoten eso, 10 a la 93 Gramos por centímetro. gramos por centímetro cúbico es la cantidad de... Energía disponible. O sea, de energía a la que podemos acceder. No es que esté disponible, Claro, porque la tenemos que aprender a acceder, ¿no? O sea, y para ello la clave está en generar un gradiente de densidad que desde afuera pueda ir hacia adentro, como para llegar a ese nivel de energía. comprendo. De hecho, la Pero biología normalmente lo hace de manera natural. Va tomando los sistemas biológicos, se van constituyendo hacia mayores complejidades, pero todas están siendo alimentadas, digamos, o organizadas desde la estructura del vacío cuántico y está siendo en regímenes de coherencia que van perdiendo un poco más de coherencia. Y el tema de coherencia es también interesante porque es otro de los temas que en la física moderna está muy mal comprendido, ¿no? Que todo tiende al desorden, la entropía del universo va en aumento, vamos a la muerte térmica, todo eso es un malentendido, digámoslo así, ¿no? O sea, como que, sí, exacto, ¿no? Todo es como muy oscuro. Lo que la física moderna nos promete es pura materia y energía oscura, eso no lo comenté, pero según la física moderna, el 96% del universo es materia y energía oscura, que no describen nuestras teorías, que no se han medido nunca, que no las describen nuestra teoría, sino como un parámetro de ajuste. Entonces, o sea, entonces ¿de qué estamos hablando? En el 96% cabe el Pato Lucas, cabe Dios, cabe lo que tú quieras, ¿no? O sea, entonces cuando se ponen así tan dignos, ¿no? Cuando tú dices, pero ¿de qué me estás hablando? La naturaleza de la realidad descrita en un solo 4%, eso no es, o sea, sí hemos logrado muchísimo desde ese 4%. Vamos al espacio con la comprensión del 4%. Hemos ido a la luna, hay sondas estelares, hacemos modificación genética, una cantidad de cosas, ¿no? O sea, no es que no se haya hecho mucho, pero es el 4% de lo que conocemos. Es nada. Entonces, y por eso es muy torpe, nuestra tecnología y todo es muy torpe, porque claro, ¿cómo no? Si es como, si la mayor parte de la información no las estamos perdiendo, si la mayor parte de la energía no... Y nosotros demostramos con la teoría que son las fluctuaciones del vacío las que en realidad están detrás de la energía y la materia oscura, o sea, es simplemente entender qué es lo que es el vacío, y qué es lo que son las fluctuaciones del vacío. Yo las llamo a las fluctuaciones del vacío por esto de lo que son los quantums de la conciencia o algo así, yo las llamo como fluctuaciones de la conciencia, ¿no? Fluctuaciones del campo de la conciencia, más bien, ¿no? es fantástico. Claro, Entonces, maravilloso. pero bueno, para eso tendríamos que entrar en otra área que, Tranquilo, sí, vamos de a poco, Inés. vamos de a poco. Sí, esto es lo que vos decís es que si se conoce, se puede acceder al núcleo de la Sí, información pura. exacto, Y esto para mí es la gran noticia de hoy, que a través de este conocimiento de Inés y del equipo de Nassim, William Brown, etcétera, se puede acceder ahí. Después que seamos capaces de extraer la energía libre y empatizarla con los modos de vida cotidianos, es un paso más. Pero sin conocer no se puede llegar. exacto. Y para mí es esto muy valioso, Inés, porque es la información que luego, al metabolizarla, se vuelve sabiduría. Y por allí creo que van nuestros amigos. De hecho, ahorita una de las implicaciones de todo esto quiere decir que nosotros trabajamos como mentes en blockchain. Entonces, ahorita, por ejemplo, en este grupo de personas que estamos acá, estamos trabajando todas como procesadores de información y estamos acelerando todo este proceso Claro. cognitivo. Sí. Todo eso que no estamos viendo, porque solo vemos el 4%, digamos, pero el otro, el 96%, que es donde está la carnita realmente de la realidad, no la vemos. Entonces, es interesante porque
porque estamos haciendo mucho más de lo que estamos realmente viendo, ¿no? O de lo que realmente estamos conscientes. ¿Y El tema cómo de... hacemos, cómo Interesante. hacemos, Inés, para soportar todo este potencial y vivir mediocremente? Tú sabes que eso me recuerda al libro de Milan Kundera que decía La insoportable levedad del ser. No sé si... Sí. Bueno, yo más bien la leo como la soportable pesadez del estar. Qué bueno. La soportable pesadez del estar. O sea, bueno, hay que, este, no sé, cómo hacer... mm, bueno, otra de las implicaciones de esto, llevado a la vida cotidiana, es que y que toca el tema justo de la dimensión política, es que esa dimensión política no se puede abarcar desde afuera. O sea, yo no puedo ejercer un acto político hacia afuera. El acto político es interno. Y al hacerlo interno, permea a través de toda la red de interconexión hacia afuera. Pero ¿qué es lo que usamos normalmente en la política? La guerra, la batalla hacia afuera. Eso en las culturas iniciáticas lo entendieron muy bien, que la batalla no es hacia afuera, la confrontación no es externa. Si tú llevas esto a sus últimas consecuencias, la realidad externa es casi que una proyección de la interna. Y entonces ahí, ¿cómo haces tú para, como, son otras reglas del juego muy diferentes a las que nosotros en la diplomacia convencional hacemos? Por ejemplo, hay una película, la de Arrival, ¿no? La llegada, no sé si se acuerdan Sí, que están a punto de una guerra porque el tema extraterrestre, si se acuerdan, ¿no? Que llevan a empezar a la... Y que el tema de un sueño, porque es una película que toca el tema de la retroacción, del futuro yéndose hacia atrás para... ¿Se acuerdan que hay un sueño en el que ella le susurra al oído al chino, al presidente de China, que es lo que detiene toda la guerra? Pero eso ocurre en un tiempo futuro que va al pasado. O sea, todo ese entramado raro y complicadísimo. claro. ¿Pero por qué? Porque era un tema muy personal, o sea, era un tema que iba muy, muy, muy privado. ¿Sí me explico? Es como, cómo se entrama lo privado con lo público. Es una de las áreas eh, en donde esta teoría tiene más impacto. Cómo se entrama lo privado con lo público, que es una de las cosas en donde más, que son más complejas de abordar, porque uno quiere persuadir al otro, uno quiere hacer proselitismo, ¿no? Yo en este momento, de pronto, estoy haciendo proselitismo de la teoría holográfica, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Sí. Este, No, yo creo que lo que estás dando es una posibilidad de que haya una comprensión diferente de nuestra realidad. Que a exacto, sí, eso le llamamos proselitismo, bienvenido sea. Pero ahí hay un punto súper crítico, que estas guerras que se están viviendo hoy en el mundo son personales, son exacto, personalidades, son seres humanos distorsionados que están llevando adelante la guerra. Y al final van millones de personas a perder su existencia por temas privados. exacto, Entonces, una de las cosas que yo quisiera liberar es que no hay más secretos, no hay más nada oculto. La vida va a mostrar todo tal cual es y a una velocidad que es lo que llamamos instant karma. Chicos, esto ahora es en serio, esto no es un experimento para ver cómo es vivir, esto es la vida en serio. Y yo te agradezco, Inés, infinitamente este tiempo, tu amabilidad, tu corazón, tu disponibilidad, tu entrega y tu coraje para avanzar. Entre todos los que vinieron, hay aquí una red de amigos que vamos a valorar mucho tu trabajo y a enviarte nuestra, no solo gratitud, sino amor y participación, compromiso en todas las medidas que podamos. ¿Sí? muchísimas gracias. Muchísimas Juan gracias, César, por la invitación. Carlos, Juan Carlos estaba queriendo hablar. Sí, Juan Ah, sí. Carlos. Hola Inés, buenas tardes. Hola. Te quería hacer una consulta. Cuando mostraste la parte de las redes, ¿eso tendría que ver con la teoría de las cuerdas o algo por el estilo? No,
No, no. La teoría de cuerdas es como, no, no, no tendría que ver con esto. Es una manera de describir, a las partículas, cómo es el origen de la partícula como tal, de la masa. La teoría de cuerdas se utiliza, o sea, tienen puntos en común como el hecho de que son vibraciones, ¿no? Son, cuerdas serían como la manera de describir estas vibraciones, pero no tenemos más similitud que esa. Ok, la manera en que estamos escribiendo, pero son totalmente diferentes en todo lo demás. O sea, la teoría de cuerdas y nosotros no tenemos nada que, que decirnos. Y, y te hago Tengo una también una pregunta. anécdota, tengo una anécdota cuando vino uno de los creadores de la teoría de cuerdas, Juan Maldacena, a dar una conferencia a Bariloche, que él se formó acá en el Centro Atómico Bariloche, que está acá muy cerquita de mi casa, dio una conferencia y no entendimos nada. Yo creo que ni él entendió lo que dijo. Y fue una decepción espectacular. ¿Por qué? Porque era una burbuja teórica sin impacto biológico, político, orgánico, consciente. No estaba esa teoría unida a la vida real de él, y menos a la nuestra, que estábamos ahí como monigotes de kermés aplaudiendo. Yo no aplaudí, no me gustó, no me cae. Acá le pido a todos discernimiento profundo. Si lo que dijo Inés tiene sentido, continúen avanzando en la profundización de esto. Si no tiene sentido y no impacta en el corazón, en la conciencia, ¿para qué vamos a estudiar todo esto? ¿Sí? A mí me conmueve el grado de autorresponsabilidad que nos da esta información. Y tuvimos la suerte de conectar una vez con Nassim aquí en directo, y la idea sería invitarlo y traerlo a todos para acá en algún momento, cuando cuando hayamos perdido la prudencia de respetar lo antiguo que ya no tiene el poder de impactar sobre nuestras vidas. Entonces eso, nos falta un poquito más de coraje, pero contigo lo vamos a, quizás al verte a vos así, nos dé el ánimo para romper esas barreras y producir estos eventos de conectividad con la conciencia. Eso Y que acabas de sigamos. mencionar, César, es increíble. Eso de que la gente estos grandes físicos están totalmente desconectados de lo que están enseñando, es brutal. Es brutal. Aquí en Bariloche también está ingeniería aplicada, investigación aplicada, que producen satélites. Y los ingenieros se estresan y van a yoga con mi compañera, con Adriana. Y cuando salen, un día le pregunto a uno, ¿ustedes utilizan Fibonacci en los cálculos satélites? No, no utilizan Fibonacci en los cálculos. O sea que no reconocen la naturaleza del movimiento de la conciencia, no lo ven y dominan el paradigma de la construcción, la extracción irreverente de recursos naturales. Es increíble. Tenemos que dar vuelta esto. Ahora vamos a hacer, para cerrar, una votación de los 34 que estamos aquí. Vamos a ver si estamos de acuerdo con que hay abundancia de energía y posibilidad de revertir este juego. A ver, que levante la mano los que están de acuerdo. Bueno, Manos y pies. gracias, gracias. César, Inés. Sí, solo una cosita porque, bueno, no le quiero sacar mucho tiempo, pero sí, también hablan en términos de magnetismo, de éter, porque en obvio. general, sí, nosotros venimos como trabajando más en lo metafísico y bueno, me encantaría, viste, charlar porque justamente yo de pasé una psiquiatría convencional porque me gustaban las cosas locas. Te agrego Indiana Jones y un montón de otras. Tengo una foto de Falcor, de la historia sin fin. Así que, y siempre era como buscar eso, lo invisible, ¿no? Y por eso estudié psiquiatría y forense y después lo pasé a psiquiatría cuántica y metafísica y bueno, todo se termina
uniendo. No, ya no. Yo tengo una Este, pregunta, perdón. Te interrumpo, Mariana, pero es que necesito feedback de ustedes. Sí, La parte física, o sea, yo sé que quizás fui muy técnica, pero ¿se entendió la idea de lo que quise explicar en la parte física? sí, ¿Se sí, entendió la idea? Totalmente, sí. sí, Sí. sí, sí. Ok, Un poco. ya. O sea, ¿Puedo preguntar en algo? líneas generales dirían que se entendió. O sea, Sí. como que Sí. A ver, fuerte. sí, vale, va. Ok, Gracias, porque es que si no sé, no puedo dimensionar hasta qué punto se entiende lo que ok, digo. voy a cerrar la grabación. Gracias a todos.